compañeros y compañeras, hoy vamos a aprender en este video cómo hallar el dominio y el recorrido de algunas funciones. Entonces empezaremos con ejemplitos. El primer ejemplo que vamos a hacer es el siguiente. Primero, f de x, y igual a menos x menos y más 2. Entonces, esta es una función que va de R2 a R. Entonces recordemos, ¿por qué R2? Porque tiene dos variables, x y y. ¿Y por qué R? Porque cuando x y y son reales, esto es un número real. El dominio, recordemos, como es una función que va de R2 a R, el dominio siempre va a ser un subconjunto de R2. En este caso, ¿cómo se halla el dominio? El dominio son los puntos x y y donde la función está definida. Es decir, donde le damos valores a x y aquí corresponde una imagen. Si observamos aquí, cuando usted le da a x y a y cualquier valor real, esto siempre va a ser un número real. Eso significa que el dominio de esta función es todo R2. Y el recorrido de esta función, sus imágenes. Y sus imágenes son todo R. El recorrido es todo R. Entonces recordemos lo siguiente. Esta función la podemos graficar. F de x, y es lo que nosotros llamamos z, igual a menos x menos y más 2. Este menos x menos y lo puedo transportar a la izquierda para quedar x más y más z igual a 2. Y recordemos que el gráfico de esta ecuación es un plano. Entonces, ¿cómo graficamos este plano? Simplemente encontramos tres puntos y hacemos pasar por allí el gráfico. Los puntos que tomamos son las intersecciones con los tres ejes. Si aquí tengo x, aquí tengo y aquí tengo z. Cuando x y y son 0, z vale 2. O sea, este puntico es 0, 0, 2. Cuando z es 0 y y es 0, encontramos que x vale 2. Este puntico es 2, 0, 0. Y cuando x y z son 0, y vale 2. Este puntico es 0, 2, 0. Y hacemos pasar el plano por ahí. Recordemos que este es un pedacito del gráfico del plano y que el plano se extiende infinito, infinito y infinito para abajo. Como el plano se extiende infinito para abajo, entonces el recorrido es todo R, porque simplemente el gráfico llena todo el eje Z. Entonces este sería el recorrido, el eje Z, donde la proyección existe gráfico. Proyectamos aquí y se va a llenar el eje Z. Eso quiere decir que el recorrido es el eje Z. O sea, las imágenes de esta función van a caer todos y van a llenar el eje Z. Cuando x y y toma cualquier valor en el punto, la imagen va a ser o la de arriba, positiva, o la de abajo. Por eso el recorrido es todo R. Y por eso el dominio es todo R2. El dominio siempre lo tomamos aquí en el plano XY. X y Y puede tomar cualquier valor y está o la altura positiva o la altura positiva, depende del valor de X y Y. El plano va para abajo, va para arriba, para allá y para allá. O sea que para hallar el recorrido, si uno logra hacer la gráfica, perfecto, puede hallar perfectamente el recorrido. Y si no puede hacer la gráfica, pues las cosas hay que hacer unos análisis más profundos. Ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Si yo tengo esta función, como ejemplo número 2, f de x, y igual a x2 menos y2. Entonces, a simple vista, usted le puede dar cualquier valor real a x y y. Eso quiere decir que el dominio es R2. Dominio de esta función es R2. Ahora, esta es una función también que va de R2 a R. Observe, cuando usted le da valores a x y y, esta cantidad puede ser positiva, negativa o 0.
Entonces uno podía pensar que el recorrido de esta función son también los reales. ¿Cómo justificamos esto? Simplemente tratamos de organizar el gráfico. Recuerden que esto es z igual a x2 menos y2. Y el gráfico de esta función simplemente es la silla de montar. Recordemos cómo graficamos la silla de montar. Colocamos aquí z, y como cuando y vale 0, z vale x2, entonces aquí colocamos x y aquí colocamos y aquí graficamos mi primera traza. Z igual a x2, z igual a x2 cuando y vale 0. Y cuando x vale 0, vengo y grafico la otra traza. Esta se extiende infinito para arriba y se extiende infinito para abajo. Lo que hicimos nosotros fue darle corte con curva de nivel para darle una forma y mostrar un pedacito del gráfico. Y eso fue lo que hicimos nosotros cuando graficamos la silla, ¿no? Pero el gráfico se extiende infinito para arriba e infinito para abajo. Entonces en el eje Z siempre va a haber una proyección del gráfico. O sea, por eso el recorrido es todo el eje Z, porque el eje Z se llena con el gráfico. Como un tercer ejemplo, podemos pensar en la siguiente función. F de x, y igual a 1. En este caso, x y y, ¿qué valores puede tomar? Simplemente x y y puede tomar cualquier valor y la imagen para cualquier valor x y y en R, cada una, x en R y y en R, la imagen siempre va a ser 1. O sea que el dominio de esta función va a ser R2 y el recorrido de esta función, o sea, su imagen va a ser 1. Recordemos que el gráfico de esto es simplemente el plano z igual a 1. Aquí está 1 y aquí está su gráfico. El plano z igual a 1. O sea, cualquier punto que tome en el plano XY, su imagen es 1. Cualquier puntico, su imagen es 1. Cualquier puntico, su imagen es 1. Cualquier puntico, o sea, cualquier puntico de R2 tiene una única imagen. Por eso es que función, ahora la imagen es el recorrido. En estos tres ejemplos podemos expresar lo siguiente. El dominio, en el primer ejemplo, es un subconjunto del conjunto de salida, que es R2, el mismo conjunto de salida. Y lo mismo, el recorrido es el mismo conjunto de llegada. En el segundo ejemplo, igual, el dominio es el mismo conjunto de salida y el recorrido el mismo conjunto de llegada. Son funciones que van de R2 a R. En el tercer ejemplo, el dominio es el mismo conjunto de salida, pero el recorrido es un subconjunto del conjunto de llegada. En el cuarto ejemplo, quiero mostrar una función cuyo dominio sea un pedacito del conjunto de salida y cuyo recorrido también sea un pedacito del conjunto de llegada, como en ese caso. Y es esta función, 4. F de x, y igual a la raíz de 4 menos x2 menos y2. Entonces, simplemente el dominio son todos los valores x y y que hagan que esta raíz, lo que está por dentro de la raíz sea positivo, porque la raíz negativa no tiene sentido. Entonces, en este caso, el dominio va a ser el conjunto de los x, y tales que 4 menos x2 menos y2 es mayor o igual que 0. En otras palabras, el dominio es el conjunto de los x, y tales que x2 más y2 es menor o igual que 4. Este va a ser el dominio, o sea, va a ser un pedacito de R2. Y el recorrido, que observen, este gráfico, esta función corresponde a la mitad del casquete esférico de la esfera de radio 2. O sea, si esta es la mitad de la superficie esférica de radio 2, entonces el gráfico sería una cosa de este tipo. X, Y y Z. Entonces, como tengo el casquete superior, porque tengo la raíz positiva,
El gráfico del casquete superior sería esto. Esto que está aquí simplemente es esta. X2 más Y2 igual a 4, pero como tengo el dominio menor o igual que 4 es igual a 4, que es la línea, y menor o igual que 4, todo lo que está por dentro. Eso quiere decir que este conjunto que está aquí, o sea, este conjunto, el conjunto de los XY tales que X2 más Y2 sea menor o igual que 4, es el dominio. Ese es un subconjunto del conjunto de salida. Ese es el dominio. En este caso el dominio no es R2, sino que el dominio es ese pedacito que está ahí, el conjunto de los XY tales que X2 más Y2 es menor o igual que 4. Y el recorrido de esta función, como el gráfico está bien hecho, el máximo valor lo va a tomar en 0, 0, y su valor es, cuando X y Y son 0, raíz de 4. O sea, el recorrido sería entre 0 y 2. Ahí es donde hay gráfico. Entre 0 y 2. Dominio y recorrido. Entonces, que vaya quedando claro cómo se halla el dominio y cómo se halla el recorrido. Como un quinto ejemplo, funciones que ya conocemos nosotros. Como un quinto ejemplo, si yo tengo la función f de xy igual a 1 menos la raíz de x2 más y2. Uno pensaría en cuál es el gráfico, en caso de que lo pueda hacer. El gráfico es, si yo borro el 1, me queda la raíz negativa del cono, la parte de abajo. Y lo que hacemos es que lo subimos 1. O sea, el gráfico de esto sería, aquí tengo x, aquí tengo y aquí tengo z. El gráfico sin el 1 menos la raíz sería este gráfico de aquí, el pedacito de cono, la parte negativa. Pero como lo subo 1, entonces el gráfico sería algo así, ¿ve? Arranca aquí para abajo y arranca aquí para abajo, iría hacia abajo. Este sería 0, 0, 1. Ese sería el gráfico de esa función que está ahí. Entonces, del gráfico de esa función que está ahí, podemos ya deducir cuál es el recorrido. El recorrido sería entre menos infinito y este punto que es 1. Y el dominio son todos los valores que puede tomar x y y de tal forma que esto tenga sentido. En otras palabras, el dominio simplemente de esta función va a ser R2. Y el recorrido de esta función va a ser el intervalo menos infinito 1. Menos infinito 1. Como un último ejemplo, en esta parte vamos a graficar o a intentar, no graficar, hallar el dominio de una función en 3 variables. Por ejemplo, si yo tengo esta función x, y, z igual al logaritmo de x2 más y2 más z2 más 4, por ejemplo. ¿Cuál es el dominio de esa función? Entonces, esa función va de R3 a R. Entonces, el dominio es un subconjunto del conjunto de salida, que puede ser un pedazo de R3 o todo R3. Entonces, aquí, ¿qué valores puede tomar la variable x, y, z de tal forma de que esto tenga sentido? Entonces, esto tiene sentido para el logaritmo, no tiene sentido si este ángulo fuera negativo, pero este ángulo nunca es negativo, puesto que x2 más y2 más z2 lo máximo es 0, pero tiene un 4. Entonces, esta cantidad siempre va a ser un número positivo, o sea que el dominio de esta función simplemente va a ser todo R3. Y el recorrido, aquí no podemos hacer el gráfico. Entonces aquí podemos cometer algunos errores al hallar el recorrido, pero uno trata de analizar a su forma cuál es el recorrido. Entonces recordemos el gráfico del logaritmo de x en el plano. Cuando yo tengo x y y, el logaritmo natural de x, el gráfico común y corriente es este. Este es 1 y esto sería y igual logaritmo natural de x. En este caso, el recorrido de esa función en una variable es el recorrido en todo r. Y el dominio sería el intervalo 0 e infinito. Entonces, ¿qué pasa? Si este x está entre 0 y 1, el logaritmo de ese x siempre va a ser negativo, y si es mayor que 1, siempre va a ser positivo. Entonces aquí lo mismo, vean. Esto en alguna parte está entre 0 y 1,
pues x2 más y2 más z2, el valor mínimo que toma es 0 más 4. O sea que nunca va a estar entre 0 y 1. Entonces tenemos la posibilidad de que este logaritmo nunca va a ser negativo. En cambio aquí, si x está entre 0 y 1, es negativo. Como x y y z están elevados al cuadrado, esta cantidad siempre va a ser mayor o igual que 4. O sea que el mínimo valor que tomaría ese logaritmo ahí sería logaritmo natural de 4. Y de ahí para arriba estaría su gráfico. O sea, uno podía pensar o intuir que el recorrido de esta función sería cuando x, y z son 0, queda logaritmo natural de 4, más infinito. Pero ahí puede cometer uno algunos errores. Les dejo esa inquietud para que ustedes la estudien. Lo importante en el curso para nosotros es cómo se halla el dominio de la función, que eso sí quede muy claro. Como un último ejemplo, si yo tengo esta función f de x, y, z, x2 más y2 más z2 sobre x, y, z, ¿cuál es el dominio? Entonces, el dominio de esta función es el conjunto de los x, y, z, tales que x, y, z, o sea, el producto, o sea, el denominador, sea diferente de 0. En otras palabras, ¿cuál es el dominio? El dominio son todos los puntos de R3 quitándole donde el denominador se anula. ¿El denominador se anula en dónde? El denominador se anula en todo el eje X. El denominador se anula en todo el eje Y. Y el denominador se anula en todo el eje Z. Esos serían los puntos que hay que quitar a R3 para el dominio. O sea, R3 menos el eje X, menos el eje Y menos el eje Z. O sea, todos los puntos donde esto se hace 0. En otras palabras, el dominio de la función, para que quede bien claro, es el conjunto de los x, y, z, tales que esto, o sea, el denominador, tiene que ser diferente de 0. Espero tengan una idea cómo se halla el dominio y cómo se halla el recorrido de algunas funciones. En el próximo video vamos a ver otros ejemplos.